Bienvenidos a esta sesión. En esta vamos ya a entrar de lleno a lo que es el capítulo 1 de Apocalipsis. Vamos a comenzar a ver versículo por versículo. Vamos a intentar ir lo más profundo que podamos sin tardarnos tanto. Uh-huh. El libro de Apocalipsis, para iniciar, como dice el versículo 1, habla de la revelación de Jesús. Si quisiéramos hacer un resumen del tema de lo que es Apocalipsis, el libro entero, los 22 capítulos, es la revelación de Jesús. Definitivamente es la revelación de Jesús, es la revelación de su corazón, la revelación de su plan sobre las naciones y la revelación de cómo se ve Él ante una iglesia que va a estar metida en diferentes situaciones que vamos a ir estudiando cuando lleguemos al capítulo 2 y 3. Entonces, ¿por qué no empezamos con el versículo 1? Apocalipsis 1, versículo 1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Entonces, dice claramente la revelación de Jesús, que Dios le dio a sus siervos, ¿para qué? Para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Entonces, número 1 es un libro que habla acerca de la revelación de la persona de Jesús. Secundariamente es un libro que habla de eventos. Vamos a estudiar todos los eventos, los vamos a ver despacio, los vamos a ver uno por uno, pero tenemos que entender que antes de estudiar o querer conocer los eventos, tenemos que primeramente conocer a la persona. Si no conocemos a la persona de Cristo primeramente, todos los demás eventos que podamos estudiar y aprender van a causar preocupación, miedo, muchas emociones que definitivamente vamos a ver que no son las que se van a generar cuando entendemos primeramente quién es Jesús. El hombre que está detrás del plan tiene que ser nuestra prioridad. Antes de los eventos tenemos que conocer al hombre, ¿verdad? Al hombre que está detrás del plan. Y por eso Apocalipsis capítulo 1 nos describe quién es ese hombre, nos habla de su apariencia, vamos a conocer mucho acerca de cada una de estas descripciones, y cada descripción de quién es Jesús, de cómo se ve, nos da un mayor entendimiento y nos afirma nuestro corazón en cómo es Él, porque muchos empiezan en el capítulo 1, 2, 3, 4 y en el 5 ya lo dejan. El capítulo 6 ya. Porque quizá no entendieron al hombre que se les estaba presentando, porque recuérdense, es la revelación de Jesucristo. Vamos a estudiar acerca de la persona de Cristo. El capítulo 1, 2 y 3 vamos a encontrar que esas descripciones de las cuales Sophie mencionaba, vamos a ver que hay 30 descripciones acerca de Jesús. Descripciones de su majestad, descripciones de su ministerio, de su belleza, de su persona. Y además vamos a encontrar que hay 18 recompensas eternas a lo largo de estos capítulos. Las primeras 24 descripciones de la persona de Cristo las vamos a encontrar en el capítulo 1. Luego vamos a encontrar que en el capítulo 2 y 3 hay 18. Algunas de ellas van a estar repetidas. Por eso es que el total son 30. Estas descripciones son importantísimas que las conozcamos, que las estudiemos, porque vamos a aprender que con estas descripciones podemos hacer canciones, podemos orar, vamos a ser fortalecidos al conocer estas descripciones de Jesús. Cada una de estas descripciones o títulos que se le dan al Señor Jesús, que Él nos revela en el capítulo 1, nos dan un poquito más de información, pero también nos anclan nuestro corazón para poder permanecer, para poder atravesar cuando atravesemos persecución, o para poder permanecer firmes en Él porque conocemos cómo es Él. Por ejemplo, cuando habla de sus ojos como llamas de fuego, significa esa pasión, ese amor con el cual Él nos ve, esa intensidad. Entonces yo, cuando puedo recordarme de esta descripción, puedo anclar mi corazón a eso, y si estoy atravesando un momento de persecución o de dificultad, puedo volver a esa verdad que ya fue depositada en mi corazón y tomar de esa verdad para poder permanecer firme. Entonces, cada descripción nos da
mayor Entendimiento. entendimiento, es la palabra, mayor entendimiento que es necesario para equipar al cuerpo de Cristo en lo que está por venir. Sí, totalmente. Y Apocalipsis 1 es la imagen más completa que podemos tener de Jesús en la Biblia. Nos va a describir quién es Él, Yo creo que ahorita que cómo piensa. decías eso, perdón Ajá. que te interrumpa, pero ahora que decías eso puedo entender aún más por qué el enemigo mantiene en temor a las personas al leer este libro, porque desde el inicio, Jesús. O sea, desde el primer capítulo se nos describe la persona de Cristo y el enemigo lo sabe y mantiene al cuerpo cegado, Ignorante. ignorante, a acercarse a este libro para conocer a Cristo. Sí, es conocer quién es Él, ¿verdad? Es llegar a conocer cómo piensa Él, cómo se mira. Es algo que transforma por completo nuestra vida. Además, vamos a ver con estas descripciones que nos van a enseñar qué es lo que hace Él, qué es lo que hace en el tiempo final, cuál es su plan para las naciones en el tiempo final. Y conforme vayamos leyendo y vayamos avanzando en las diferentes descripciones que hay aquí de Jesús, nos vamos a dar cuenta que cada vez que lo conocemos más, cada vez que vemos más su persona, conocemos una descripción más, así como tú decías, conocemos sus ojos como llamas de fuego. Lo que esto tiene que inspirar, lo que va a inspirar, es que terminemos adorando a Jesús. Lo vamos a adorar. Es la única respuesta ante la persona, ante la revelación de quién es Jesús. La respuesta es adoración a su liderazgo, adoración a su persona, adoración a quién es Él. Porque lo estamos viendo, ¿verdad? Entonces pensaba también en, si comparamos, por ejemplo, los evangelios nos describen, nos destapan, nos quitan el velo de Jesús cuando vino la primera vez, ¿verdad? Cuando vino, pero ahora podemos ver en el Apocalipsis la revelación de Jesús de una manera como el que ha de venir. Obviamente es el mismo, ¿verdad? El que es, el que fue, el que es y el que ha de venir, pero entender esto tiene un propósito muy importante para el cual el ángel, ¿verdad? Y Juan tuvo que recibir esta revelación para que nosotros pudiéramos entender, porque dice en el versículo 1, para mostrar a sus siervos nosotros las cosas que deben suceder pronto. Él la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces es hermoso poder ver cómo ahora podemos ver a Jesús cuando Él regrese, ver ese triunfo, esa restauración de todas las cosas que se nos va a hablar en Apocalipsis, y vamos a entrar de lleno a todo esto. Al punto que Pablo dice en Filipenses 3:8 de que él contó todo como basura, dice una versión, ¿verdad? Ante la excelencia de conocer a Cristo. Conocer a Cristo para él era todo. Y tenemos en este libro el material para conocer a Jesús. Tenemos descripciones de quién es Él. Yo creo que por eso este libro nos tiene que fascinar, nos tiene que encantar y se tiene que volver un manual de oración, un manual de adoración, ¿verdad? Y ahora vamos al versículo 3, y esto es algo que me encanta porque habla de algo que es el único libro en la Biblia donde se promete una bendición a aquellos que leen, que escuchan y que guardan las palabras de este libro. Entonces vamos a leerlo, versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Y aquí quiero que veas 3 cosas y en la pantalla van a aparecer. Entonces, bienaventurado el que lee, número 1, los que oyen y los que guardan. O sea, aquellos que están leyendo hoy, los que están escuchando ustedes, y yo también, y los que guardan, o sea, los que guardan en su corazón y respondan en obediencia y caminan y se alinean con las cosas que están escritas en este libro. O sea, es el único libro en la Biblia donde aparece una bendición, una bienaventuranza específicamente relacionada con este libro. Sí, porque yo no he leído en otro libro de la Biblia que inicie o que diga en algún lugar
que hay una bendición para el que, obviamente hay bendición en guardar la palabra y los preceptos del Señor, pero este libro Pero es interesante. sumamente claro. Ahora, quiero que vayamos al versículo 4 para que entendamos el contexto de los que están recibiendo esta carta. Y dice el versículo 4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es y que era y que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono. Esta carta se tiene que leer, se tiene que escuchar, se tiene que enseñar, como tú estás diciendo, y guardar en el contexto de iglesia, es decir, de comunidad. Se lo está dando a las 7 iglesias. Y es tan importante que entendamos y hablemos de eso, porque este es un tema que si ustedes van a YouTube o van a Google, van a encontrar que son temas que se han sacado de contexto. Hay gente que se aprovecha de esto para hacer teorías de conspiración, de miedo, y quieren asustar a la gente porque esto genera que la gente quiera saber más. Y es puro ruido, es pura farándula. Y hay gente que se está haciendo dinero enseñando este libro, enseñando todas las cosas que pasan, los eventos. Y por lo general son personas que están desconectadas del cuerpo, están solitas grabando sus videos, subiendo su información en internet y la gente lo consume y no están conectadas al cuerpo. Y tenemos que entender que esto fue escrito a la iglesia, a las 7 iglesias. Y esa fue la instrucción a las 7 iglesias que están en Asia. Ya las vamos a ir viendo, estas iglesias están en el país de Turquía, y están las 7 iglesias. Y es importante porque en el centro de estos lugares había 7 ciudades importantes que servían como puntos estratégicos para que se soltara la información. Entonces estas 7 iglesias reciben estas cartas, y como tú decías, es en el contexto de iglesia, en el contexto de comunidad. Y es muy, muy interesante que la iglesia moderna, la iglesia de hoy en día, no habla, no comparte, no enseña del libro Apocalipsis. Es un libro que no se enseña en la mayoría de las congregaciones en los servicios de domingo, por ejemplo, ni tampoco en estudios bíblicos. Como pusimos en sus notas, aproximadamente 12 veces a lo largo del libro Apocalipsis se hace referencia a que esto está escrito para el beneficio de la iglesia, del cuerpo. Tenía que ser enseñado de esa manera y tenía que ser entendido en ese mismo contexto. Ahora, de lo primero que se les dice a las iglesias, que está súper claro acá, es gracia y paz. Con eso inicia. Dice, ¿cómo dice en esta versión que tú tienes acá? En esta versión dice gracia y paz a ustedes. Les está hablando a las personas de la iglesia. Claro. Y dice de parte de aquel que es y que era y que ha de venir. Y me encanta porque abre la carta con algo que necesitamos en nuestro corazón para poder vivir, pero también para poder entender este libro. Ahora, ya vamos a hablar de los eventos, vamos a hablar de las dificultades. Ante los eventos y las dificultades que vamos a ir estudiando poco a poco. Es tan increíble que lo que se está hablando acá, las primeras palabras que se están impartiendo es gracia y paz. Son 2 elementos que necesitamos para soportar el temor ante las diversas cosas que vamos a estudiar y para mantenernos firmes. Necesitamos la gracia de Dios para mantenernos firmes en medio de la dificultad, en medio de la tentación que se va a presentar en los últimos tiempos. Y por eso inicia diciendo gracia y paz a vosotros. Y me gusta que dice de parte de aquel. Entonces, es algo que Él nos da, es algo que viene del Padre, es algo que está disponible no solo para una persona que logra entender este libro, sino como lo está soltando sobre las iglesias. Hay gracia y hay paz disponible. Y hay una descripción ahí de que está en esa gracia y paz. Entonces, ahora dice, de aquel que era, que es y que era y que ha de venir. Entonces, algo importante que podemos entender es que Dios Padre está involucrado en esto. Esta frase que dice el que es, que era y que ha de venir,
nos da un entendimiento no solo de la eternidad de Dios, no solo de cómo Él es el principio y el fin, que Él desde el principio ya tenía un plan, que Él sabe el final, pero que Él está comprometido con que este plan que fue diseñado desde el inicio llegue hasta donde Él tiene determinado. Entonces, esto nos da confianza. Él está involucrado desde el inicio. Él está involucrado desde antes, desde la eternidad. Entonces, entender esto, entender que el Padre está comprometido, nos da confianza a nosotros de que hay un plan. Y si quieres tener un poquito más de contexto de qué significa que Él está comprometido con el plan y con su iglesia desde el inicio, tenemos un video en nuestro canal de YouTube donde hablamos específicamente de Jesús comprometido con su iglesia. Entonces, el entender que Él está comprometido, que Él es el que estaba, el que era, el que es, hoy está comprometido y que estará, el que estaba comprometido, el que está comprometido es el que va a regresar. Entender estas descripciones de Jesús nos tienen que fortalecer de una manera sobrenatural para poder seguir caminando y creyendo en sus promesas. Él está comprometido con nosotros. Y luego continúa diciendo, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono. Entonces aquí ya comenzamos a hablar del trono, ya comenzamos a ver quién está enfrente del trono. Y con esto, donde dice de parte de los 7 espíritus, si ustedes se dan cuenta, no es que estemos hablando de 7 diferentes espíritus santos. Así es, sino hay un espíritu, es el mismo espíritu, pero son las 7 manifestaciones delante del trono. O sea que comencemos. Dice, gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es, que era y que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono. O sea, aquí estamos ya viendo un juego de la Trinidad. Estamos viendo aquí así es. El Espíritu Santo, Jesús, el Padre. Es decir, que la impartición de esta gracia y paz viene de el que era, el que es, el que ha de venir, pero además se está involucrando al Espíritu Santo. Isaías 11. Yo les animo a que puedan tener sus Biblias ahí físicas. Si ustedes tienen esto les da un poquito es lindo poder estudiar con una Biblia física. Entonces, Isaías 11:2 dice, y reposará sobre él el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder. Enumerándolos para que veamos los 7. Les va a aparecer en la pantalla enumerado. El Espíritu del Señor, el Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Entonces estas son las 7 manifestaciones del Espíritu que están delante del trono al momento que se está enviando esto y que están impartiendo gracia y paz. Por eso es tan importante nuestra relación con el Espíritu Santo, nuestra comunicación con el Espíritu Santo, constantemente estar en una plática constante, hablando con el Espíritu Santo, pidiéndole que traiga más revelación de Jesús. Efesios 1:17 lo dice claramente, que el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesús. Y es tan interesante ver que este versículo 4 dice claramente acá que el espíritu que está delante del trono. Yo esto cada vez que lo leo me impacta mucho porque imaginémonos, el Espíritu Santo en sus 7 manifestaciones está delante del trono. Es decir, Él está viendo en primera fila al Padre. Está viendo al trono en primera fila. Y además dice la palabra que nosotros tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Quiere decir que el Espíritu que está delante de Jesús, delante del Padre, en el trono, trae a nuestra vida revelación de lo que ve. Y por eso la palabra dice que Él es el que nos enseña todas las cosas. Y por eso quiero afirmar esto de que este libro no es solo para aquellos que son muy estudiosos de la palabra. Claro que ellos están metidos en la palabra y el Señor les revela, pero hoy
quiero quitar de tu corazón la mentira de que no puedes entender este libro, porque nosotros tenemos al Espíritu Santo y Él es el que nos revela todas las cosas, Él es el que nos guía a toda verdad. Entonces, cuando tú te metes a estudiar esto, cuando entras en acuerdo con esto, el Espíritu Santo inmediatamente va a comenzar a revelar, y además hay esa bienaventuranza, hay esa bendición a aquellos que escuchan, que leen y que guardan. Entonces, creo que puedes ver la bienaventuranza, para empezar, como entendimiento, como revelación de parte del Espíritu Santo para poder comprender esto, porque es voluntad del Señor que nosotros nos acerquemos a este libro, a esta palabra, a la palabra, y poder comprender y poder también contársela y hablarle a otros de ella. Y en el Totalmente. versículo 5 vamos a continuar, y dice, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel. Aquí ya viene Ya viene otra otra descripción de Jesús, ¿verdad? descripción. Testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Comencemos a hablar de Jesucristo, el testigo fiel. Puedes pensar en alguien que es testigo, alguien que tiene que decir algo en frente de otras personas, y fiel, alguien que habla con fidelidad, alguien que habla la verdad. Entonces Jesús siempre va a hablar la verdad porque Él mismo es la verdad. Jesús es el testigo fiel. Él siempre va a presentar lo que es verdadero, lo que es justo. Él mismo, como dije, es la verdad. Entonces, aquí puedes ver, bueno, tengo confianza. Puedo tener confianza sabiendo que Él es un testigo fiel, sabiendo que todo lo que Él habla va a venir desde una raíz de verdad, porque el Señor Jesús nunca va a comprometer el carácter por nada. Él siempre va a hablar verdad, Él es verdad, y por tanto se le puede llamar el testigo fiel. Este es, de hecho, el primer título que se le da a Jesús en el libro de Apocalipsis. Ya habíamos hablado del que era, el que es, el que ha de venir. Son atributos, es parte de Él, pero acá se le está dando un título, el testigo fiel. El testigo fiel es aquel que no va, como tú decías, no va a mentir, siempre va a hablar la verdad. Y sin importar lo que cueste. Sin importar el costo. Sabemos de que Jesús habló la verdad y le costó su vida, murió, porque Él no iba a retener aquellas cosas que se podían escuchar como negativas, que eran verdad, ni tampoco iba a exagerar las cosas positivas como las bendiciones. Todo lo que Él habla es completamente verdad. Y Él es el testigo fiel al punto que murió en la cruz, lo cual nos tiene que hacer pensar a nosotros. Estoy yo caminando como un testigo fiel. Y con esto ya te estamos dando una clave de cómo utilizar estas descripciones de Jesús. Por eso sería bueno que agarraras un cuaderno, que las escribieras, que hicieras una lista de cada una de ellas, porque vamos a irnos midiendo con estas características, estas descripciones de Jesús. El primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Vamos a hablar un poquito del primogénito de los muertos. Y si quisieras ver un video en donde se habla más a profundidad acerca de este tema, puedes ir en nuestro canal. Hay un video específico sobre esto. Sí, pero para tener un poquito más de detalle de este tema, ¿verdad? Sí, entonces Jesús, como primogénito de los muertos, ocupa la preeminencia en autoridad. Por encima de todo lo sobrenatural, Él es el primogénito. Él tiene la autoridad mayor, o sea, Él se le dio toda autoridad en los cielos o en la tierra. Y con esto tenemos que dejar claro que eso no se refiere a que Él es el primero en ser creado, porque Él no fue creado. Él existe desde la creación. Él está desde el inicio. Entonces, Él no es una creación, ¿verdad? Él es el primer hombre con un cuerpo resucitado, y como Él tiene la posición de primogénito, es el hijo unigénito de Dios. Y tiene poder sobre todo. Tiene poder sobre todo. Entonces Él es el primero y es los primeros frutos también. Entonces es impresionante ver cómo cada título que se describe acá exalta a Jesús. Y entonces podemos leer Colosenses 1:15 al 18. Colosenses 1:15 al 18 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación.
porque en Él fueron creadas todas las cosas, En tanto Él en fueron los creadas cielos todas las cosas. como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, otra vez, a fin de que Él tenga en todo la primacía. O sea, Él fue desde el inicio, Él es el primogénito. Luego siempre en el versículo 5 dice, y el soberano de los reyes de la tierra. Entonces volvemos otra vez a la autoridad de Jesús. Sí, este viene siendo el tema principal del libro de Apocalipsis. Una de las descripciones principales de Jesús es que Él es el rey que gobierna por sobre todo. Él es el rey que va a gobernar sobre toda autoridad, sobre toda persona que esté en una posición de liderazgo en las naciones. Él va a reinar por sobre ellos. Él va a ser el rey de todo. Y toda rodilla, toda lengua va a declarar que Él es el rey. Todos se van a tener que rendir ante su gobierno. Salmo 72:11 dice, y póstrense ante Él todos los reyes de la tierra. Sírvanle todas las naciones. Entonces, si se dan cuenta, estos títulos de primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra van juntos. Es como que está hablando de la preeminencia, la autoridad, de la primacía, de ser la mayor autoridad. Ahora vamos a seguir a la siguiente descripción que está en el versículo 5 y 6. Todo lo que hemos hablado es una plataforma de entendimiento, ¿verdad? Estamos hablando que Él es el que reina, el que era, el que es, el que ha de venir, el primogénito. Y dice, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino, sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Esto es súper importante. Estos versículos están hablando de la iglesia, están hablando de nuestra posición delante de Él. El versículo 4 es el que nos da el contexto para entender por qué es que Él me puede llamar a mí, nos puede llamar a nosotros, a la iglesia, un reino de sacerdotes. Y es por su posición de autoridad. Él tiene la preeminencia, es decir, Él tiene la última palabra. Él dice qué se hace. Y por esa posición de autoridad viene acá y nos dice que Él es el que nos lavó de nuestros pecados por su sangre. Y por su sangre, por la autoridad que Él tiene en su sangre, es que nos hace un reino de sacerdotes. Por esa autoridad. Y es hermoso porque aquí habla de lo que Él hizo por nosotros e inmediatamente nos llama sacerdotes. O sea, nos dice, yo los amé, los liberté. Nos desea y nos lava. Y nos lavó con su sangre y inmediatamente nos subió a un lugar juntamente con Cristo para poder ser sacerdotes para Dios, su Padre. Entonces, si hacemos aquí en la pantalla un pequeño resumen de esto, nos amó, desea a su iglesia, nos lava, nos limpia y después de eso nos califica para ser los sacerdotes. Y esto debe llevar nuestro corazón a humildad, porque esto no se trata de elevarnos en ningún momento, sino de como sacerdotes para Dios. Inmediatamente mi respuesta es adorar. Ustedes piensan en los sacerdotes, es inmediatamente un servicio, una adoración, porque ese es el trabajo. Yo creo que ahí diste en el punto. Si Él me llama a mí, que somos reyes y sacerdotes, otra versión dice que somos un reino de sacerdotes, reyes y sacerdotes. El entender que Él me mira así y me llama a mí de esa manera, tiene que causar algo en mí. Número 1, adoración. Pero también tiene que haber una respuesta. Yo tengo que caminar en acuerdo a eso que Él está hablando de nosotros como iglesia. Recuérdense que los sacerdotes entraban a un lugar, tenían ese acceso a entrar. Nosotros ahora, ya con el nuevo pacto, tenemos este acceso a Jesús, a entrar a su presencia, a poder acercarnos con confianza. Entonces,
el que Él diga, al que nos amó y nos libertó, tiene que traer como un blindaje en nuestro corazón de confianza, de poder caminar como reyes y sacerdotes. Que el Señor hoy pueda revelar a tu corazón que sos parte de lo que Él habla, que sos rey del reino de sacerdotes para Dios. Entonces, estos títulos que hablamos hasta ahora, te vamos a invitar a que puedas quedarte más en ellos, que puedas volver a leer los versículos 4, 5 y 6, que puedas dejar que el Espíritu Santo te revele aún más, que busques versículos paralelos a estos. ¿Y por qué no agregamos ¿Por qué no leemos Apocalipsis 20 para terminar esta sesión, donde se habla otra vez de estos reyes, de estos sacerdotes? Porque tal vez te preguntas, ¿y para qué me hace rey? ¿Para qué me llama rey sacerdote? Obviamente es para gobernar juntamente con él. Versículo 6. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por 1000 años. Ahí está.